Verano. Digo que es una excusa para no laburar. No. Este trabajo no admite excusas. Hay gente que descansa. Antes de hablar de la actualidad pura y dura, Venezuela, Macri, la inflación, el dólar atrasado, el peso apreciado, dice usted, lo vamos a conversar, que no es lo mismo, de las elecciones 2025, el acuerdo con el fondo, de la muerte de la nata, si es que quiere y tiene ganas de hablar, de la Corte Suprema, de la ficha limpia de la FIP, de la asunción de Trump, de si se toma vacaciones o no, es una pregunta que quiero hacerle. Quiero empezar por lo que está ahí arriba, como decimos nosotros. Hay que dar a Victoria Villarruel como definitivamente afuera del proyecto del gobierno, no la libertad, del proyecto del gobierno. ¿Hay que darla por definitivamente afuera? Yo creo que ha estado cometiendo una serie de errores no forzados. Ha tenido muchas declaraciones y actitudes que no están en la línea de lo que el 57% de los argentinos votó. No está en línea con lo que los argentinos quieren. Me parece que la última definición sobre el tema de la remuneración fue muy desafortunado. Lo de las 2 chirolas. Claro, eso es muy desafortunado porque el 95% de los argentinos tienen ingresos inferiores a eso. Usted piense que, voy a decir algo un poco técnico, voy a tratar de explicarlo. La distribución del ingreso técnicamente tiene un nombre que se llama chi cuadrado, donde la joroba de la distribución está debajo de la media. Eso quiere decir que usted debajo del ingreso medio de la economía tiene al 75% de los argentinos. El ingreso medio de los argentinos es de, cuando usted repasa los números de distribución del ingreso, cerca de 450.000 pesos. Cuando usted toma el salario promedio del RIPTE, es 1.300.000. Cuando usted toma lo que tiene que ver con el decil más alto de la distribución, va desde 900.000 pesos aproximadamente, estoy redondeando los números, ¿hasta? A 7,5 millones. Y la realidad es que a su vez en ese decil el promedio es 1.300.000 también. Por lo tanto, decir que ganar cerca de 4 millones de pesos es ganar chirolas es estar desconectado de la realidad. Le repito la pregunta, entonces, ¿está definitivamente afuera? Incluso por algunas versiones que dijeron, bueno, me voy a preparar, o dicen gente cercana a ella que se va a preparar para 2027. Bueno, digamos, eso está en lo que sea su intención de proyecto político. Acá lo que es importante desde mi punto de vista es que uno, digamos, pueda seguir trabajando y que el trabajo salga, porque eso es lo que requiere el país, ¿no? O sea, independientemente, usted puede, en un trabajo, a usted, su jefe no le importa si se lleva mal o no con un determinado compañero, a usted le importa que el trabajo salga. Entonces, digo, me parece que en el fondo lo que tiene que privar es que nuestro jefe, que es los argentinos, en especial los argentinos de bien, están demandando una tarea. Desde el Ejecutivo nosotros estamos empujando esa agenda con toda la fuerza del mundo, con mucha resistencia por parte de aquellos que quieren sostenerse en el statu quo. Entiendo dónde quiere llegar. O se adapta Villarruel o quien sea, ¿no? O va a estar afuera del proyecto. Pero es que, digamos, el que no... A ver, si usted se fija, Luis, la popularidad de la gestión hoy está cercana al 60%, igual que mi imagen. Entonces, cuando usted repasa nuestras políticas tienen un consenso que oscilan las más populares de nuestras políticas, las más emblemáticas, no sé, la motosierra, por ejemplo, tienen un consenso del cerca del 70-80%. Entonces, ir contra esa agenda, digamos, fue nuestra agenda de campaña, porque la motosierra que está acá
De hecho, digo, no es un chiste que esté la motosierra acá. Ah, sí, ahora lo vi, perdón. Claro, de hecho, cuando yo fui a hacer una de las últimas... Victoria Villarroel estaba también con la motosierra, estaba en eso. Bueno, no sería, digamos, una motosierra como la que la Argentina demanda. Ah, en la No sé. campaña, digo, estaba. Ah, bueno, está bien, pero qué sé yo, hoy nosotros se tomó a conocimiento que se bajaron 80% las remuneraciones en AFIP. En AFIP. Bueno, en ARCA, perdón. Sí, sí. Bueno, y eso generó un ahorro de 121.000 millones para los argentinos. Entonces, digo, todas esas políticas de austeridad, que en el fondo es lo que se cuestionó desde su entorno o desde ella misma, bueno, digamos, o sea, son las que más popularidad tienen entre los argentinos, porque la realidad es que cuando usted achica el tamaño del sector público, le devuelve libertad a la gente. Entonces, nosotros hicimos un ajuste en términos reales del 30% del gasto público. Es decir, yo no me voy a cansar de repetirlo, nosotros hicimos el ajuste más grande de la historia de la humanidad. Días atrás, un buen analista, que es este chico Julián Yusovich. Sí, Yosovich. Sí. Perdón si lo nombré. No, perdón, yo también Julián, lo nombré digamos, mal si durante no mucho hice tiempo, mal creo el que nombre. sí. Entonces, por ejemplo, él puso los distintos ajustes, digamos, del mundo. Y obviamente que el nuestro estaba entre los más grandes, pero eso sin contemplar lo del Banco Central. Este no es un tema menor. El otro día, con mucha sabiduría, Luis Toto Caputo lo dijo. Nosotros con cerrar el desequilibrio del Tesoro, que eran 5 puntos del PBI, no nos alcanzaba, porque el desequilibrio en el Banco Central Era de eran 10 puntos del PBI, era 2 veces más grande que el del Tesoro. Y usted dice que eso es lo que pide la sociedad y que por eso tiene ese respaldo. Exactamente, entonces, pero aparte, Luis, fue lo que hicimos en la campaña. La campaña nuestra fue muy simple comunicacionalmente. Nosotros teníamos claro lo que era nuestra política económica, la política económica que era básicamente la motosierra, o sea, ajustar al fisco, que donde el 95% del ajuste o más lo pagó la política. Por otra parte, lo otro que anunciamos era, nosotros estábamos con un dólar, con mi cara, o sea, que básicamente nosotros hablamos de la competencia de monedas, lo cual hoy ya es una realidad. Es más, fíjese que hoy usted puede poner los precios en los productos, fruto de que bajamos la inflación, pero además podría ponerlo en dólares si quiere. No solo eso, sino que cada día estamos saneando más el Banco Central, por lo tanto el sueño de terminar con el Banco Central, que nosotros en campaña mismo dijimos que tardaba 4 años ese proceso, cada día estamos más cerca. Ahora quiero, porque tengo muchos temas económicos y no quiero... Está bien, pero de vuelta, digamos, yo vine acá para darle la nota a usted, así es que, digamos, yo no tengo problema en expandirme en eso, salvo que usted lo considere impropio. Pero otra cosa más, en materia de inseguridad, ¿qué dijimos? El que las hace las paga. Terminamos con los piquetes, había 8.000 piquetes por año, no hay más. Digo, eso es lo que aparece en las encuestas como una de las medidas que más satisface a la demanda de la sociedad. Después, por ejemplo, mire qué interesante, ¿cuánto tiempo se demandó que se terminara con los gerentes de la pobreza? Digamos, y con la corrupción que ellos, digamos, usted toma el ranking de nuestras medidas más populares, por decirlo de alguna manera, es la tarea enorme de la ministra Petovelo, digamos, sacando a los intermediarios, sacando a los gerentes de la pobreza y destapando olla de corrupción y persiguiendo a los corruptos por todos lados. Y después, eso, en lo que tiene que ver con nuestra política internacional, decidimos alinearnos con Estados Unidos e Israel. Digo, si usted se fija, todo lo que dijimos lo estamos haciendo todo. Es decir, yo entiendo que de repente la gente quisiera que lo hiciéramos más rápido, pero fíjese esto, nosotros... ¿Le puedo poner un punto ahí? Porque esa pregunta tiene que ver con esto. Porque quiero ir con el tema de la velocidad. Ah, sí. En una de las charlas que yo tuve con mandatarios muy importantes, muy comprometidos con reformas, cuando yo le dije que hicimos una reforma estructural de 8 veces más grande que la de Menem, ¿no? O sea, nosotros mandamos al Congreso 1.000 reformas y pudimos... ¿Cuando usted le dijo que no le creían? ¿Cómo? ¿No le creían cuando usted les dijo que hizo? No, digamos, yo les conté todo lo que hice y lo que me decían es, digamos, en un caso, digamos, uno de estos mandatarios estaba con su ministro de Economía y cuando yo le dije que habíamos metido 800 reformas estructurales, dijo... Nosotros si metemos 3 en un año es un golazo.
Digamos, nosotros, Sturzenegger mete 3, 4 reformas por día. O sea que también es una cosa maravillosa lo que está haciendo Federico, que es, digamos, el modelo lo están copiando en Japón, lo están copiando en Italia, digamos, recibe preguntas de todas partes del mundo, digamos, Elon Musk quiere hacer algo parecido, así es que, entonces, yo entiendo, digamos, que la gente quiere todo ya, pero cuando miren otras experiencias se van a dar cuenta... La comparan. El paraíso, no es tan fácil. El nirvana, la falacia del la nirvana. falacia del nirvana. Okay. Hace horas escribí una nota para el diario La Nación titulada El retorno al sendero del crecimiento. ¿Qué significa esto? Porque la Argentina va a crecer el año que viene, después si quiere revisamos los números. Pero ¿qué significa el sendero del crecimiento? Que va más allá de 2025, supongo. Exactamente. Usted cuando mira los problemas o las cuestiones del crecimiento económico, son cuestiones que exceden el corto plazo. Cuando usted mira los temas de crecimiento económico, mira 50 años, 100 años. Entonces, por ejemplo, nosotros entramos al siglo XX siendo uno de los países más ricos del mundo. Teníamos uno de los PBI per cápita más altos del mundo. O sea, en la serie original de Angus Madison estábamos primero, ahora hubo una revisión de las series, entonces estamos tercero, pero digo, que estamos entre los 5 más ricos, Ahí. no hay duda. ¿Año? 1895. Digamos, nosotros al momento de asumir estábamos casi abajo de la mitad de tabla. Y entonces esto es muy interesante porque lo que hace eso, lo que explica eso es que Argentina perdió el rumbo de crecimiento, mientras que los demás crecieron, Argentina dejó de crecer. Entonces, lo que nosotros tenemos que explicar es por qué Argentina va a crecer. Y Argentina tiene factores coyunturales, si usted quiere, que hacen al corto plazo. Eso no es crecimiento, eso es coyuntural, que tiene que ver con lo que es el rebote de los salarios y de las jubilaciones en términos reales. Después baja la inflación. Sí, pero voy por partes, digo, porque hay cosas que son más estructurales y otras más coyunturales. Entonces, la recuperación del salario real, la recuperación de las jubilaciones, eso más la recuperación de los stocks, porque, claro, previo al desastre que estaba generando el kirchnerismo en su versión 4.0, evidentemente se había generado un ciclo de stocks que nos jugó negativamente, y entonces la recomposición de los mismos, eso está impulsando la actividad económica. De hecho, si usted se fija, en lo que es el tercer trimestre, la economía creció 3,9%. Eso anualizado es una velocidad del 17 anual, con el consumo expandiéndose al 20, la inversión al 50, es decir, y cuando usted tome los datos finales del indicador, el EMA, que es el estimador mensual de la actividad económica, en términos de desestacionalizado, diciembre va a estar por encima del diciembre del año anterior, con lo cual, o sea, la economía encima terminó arriba, a pesar de haber hecho el ajuste fiscal más grande de la historia y llevar la inflación, que en mayorista estaba el 54 mensual, a niveles del 1,4. Esto la pone en 2025, perdón que interrumpa de nuevo, en un 5% aproximadamente, 4 y pico, 5%. O sea, Argentina, digamos, coyunturalmente, el año que viene podría estar expandiéndose a niveles, digamos, el consenso de mercado dice que estaría en torno, yo no hago ese tipo de cosas, pero estima, digamos, que estaríamos expandiéndonos a un ritmo similar a, digamos, a 5,5 o 5%. Yo es lo que más o menos, o sea, es el consenso de mercado. Yo no adhiero epistemológicamente a ese tipo de análisis, pero es lo que dice el consenso de mercado. Al promedio, está bien, ¿no? Sí, por eso, o sea, no es lo que digo yo. Digo, o sea, ahora, hay otras cosas que... Entonces eso es la recuperación cíclica. En un contexto donde además baja la inflación, va a seguir cayendo la pobreza. Piense que nosotros, cuando hicimos el sinceramiento de la economía, en la observación mensual que hace Martín González Rosada de la Universidad... De punta a punta, yo la leí, de punta a punta en diciembre de 57 a 57 a 38... Sí, a 36, 21 puntos. Casi 20 puntos, o 21 puntos. O sea, sacamos de la pobreza a cerca de 9 millones de personas. En un año. En un año, o sea... Esto ¿Así se tiene que ver? Sí, digo, eso no quiere decir que usted lo puede traspolar linealmente hacia adelante. Digo, esos comportamientos, o sea, digo, cuando usted... Pero nadie creía ¿Y eso que por esto... qué? A ver, ¿por qué? Porque... ¿Qué lo sacó? Explíqueme como si fuera un chico. Bueno, porque Argentina, el año previo a que nosotros asumiéramos,
el gobierno anterior había emitido 13 puntos del PBI, y eso se llama señoriaje. Eso es una estafa, es una falsificación de dinero. Entonces, esa estafa, que después se manifiesta como el impuesto inflacionario... Genera pobreza. Claro, exactamente. Golpea a todos, pero con muchísima más fuerza al que no se puede defender de la inflación. ¿Quién es? El que no ahorra. ¿Quién es? Los sectores más vulnerables. Entonces, ¿qué pasa? Al haber eliminado el déficit fiscal por el equivalente a 15 puntos del PBI, esos 15 puntos del PBI se lo devolvimos al sector privado. Y como eso... Como si hubiese bajado impuestos, digamos. Es como bajar impuestos, literalmente. Literalmente. Corrimos al Estado por el equivalente a 15 puntos del PBI. 10 en el sector financiero, 5 en el sector real. Entonces, ¿qué quiere decir esto? O sea, en el sistema financiero. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que le devolvimos a los argentinos 15 puntos del PBI. Esos 15 puntos del PBI, como tenían el formato, el impuesto inflacionario, ¿sobre quiénes pegaban más fuerte? Pegaban sobre los más vulnerables. Consecuentemente, usted eliminó el impuesto inflacionario y lo que hizo es devolverle el dinero a los argentinos de bien, en especial a los más vulnerables. Entiendo. Acá esto es muy técnico, yo le voy a pedir que dentro de lo posible sea lo que, como piense voy a hacer lo que pueda. Piense que como si le hablara a un niño, porque yo, por supuesto, en estos temas yo no soy un especialista. Pero voy siguiendo el debate que ya se generó entre fin de año y ahora mismo. Y eso que no expliqué lo del crecimiento de la nota. Bueno, el crecimiento... Bueno, ¿por qué entonces? Perdón. Claro, porque ahí hay varias cuestiones. Hay una que es, la inflación distorsiona el sistema de precios. Sí. Por lo tanto, no se puede hacer bien cálculo económico. Es más, su horizonte temporal, cuando la inflación es muy alta, es el día a día. No son 5 años. Fíjese, nosotros arrancamos discutiendo la hiperinflación, que hoy discutimos créditos hipotecarios a 30 años. Sí, que no tiene la calidad de los de España, siempre le digo. No, está bien. Pero por lo menos se discute la calidad. Pero bueno, por lo menos... Antes, ahora hay crédito. Claro, ahora hay crédito, antes no lo había. Eso quiere decir que su horizonte temporal ahora es más amplio. Es decir, y la forma en la cual usted crece es pensando de largo plazo. Entonces, la inversión es un proceso de largo plazo. Entonces, esto se manifiesta, por ejemplo, en términos de que hoy, digamos, usted puede invertir y pensar en el largo plazo. De hecho, fíjese la explosión de inversiones que es el RIGI. Ya tenemos 15.000 pedidos y tenemos pendientes todavía de aprobación 50.000 millones de dólares. El RIGI, sí. Exactamente. No solo eso. Digamos, fíjese que entonces la inflación, al bajar la distorsión de los precios, facilita la inversión. ¿Y usted por qué dice que va a ser sostenida? Sí, hay varias cuestiones. El otro tema que es extremadamente importante, y yo tuve la suerte hará unas semanas, de tener la suerte de hablar con un colega brillante, como es el caso de Juan Pablo Nicolini. Juan Pablo Nicolini, profesor de la Universidad Torcuato Di Tella y es economista de la Reserva Federal de Minneapolis. Una de las cosas que hizo fue estimar el impacto del equilibrio fiscal sobre el crecimiento económico. Lo que dice, a ver si yo entiendo bien, que este parece ser un crecimiento distinto, un caso distinto de crecimiento clásico. Eso sí, eso es tal cual. Dice. Así. A ver, ¿cuál es el punto? El punto es que lo que muestra es que si usted tiene equilibrio fiscal, eso le asegura 4,5% de crecimiento per cápita de manera sostenida. Pase lo que pase. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que si usted sostuviera eso durante 50 años, pasa a tener un PBI que es el doble del que tiene Estados Unidos hoy. Sí. Equilibrio fiscal en Argentina en 50 años tiene que pasar. Bueno, digamos, había 123 años que no lo logramos. Nosotros lo logramos no solo en el primer año, lo logramos el primer mes. Ahora, fíjese, esto es muy interesante, motivo por el cual yo hablé con Nicolini. Nicolini me dice, esto es solo equilibrio fiscal. No está el cómo se alcanzó. Y la realidad es que no es trivial el cómo. El cómo. ¿Por qué? Porque si yo lo hago subiendo impuestos... A los 2 días tengo el mismo lío. Digamos, claro, entonces, tengo una pérdida de eficiencia enorme. En cambio, nosotros, ¿qué hicimos? Corrimos al estado del medio. Entonces, eso se transformó, ¿qué? Recursos al sector privado, o sea, mayor ahorro, eso es mayor crecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que Argentina además tiene mayor potencial, o sea, 4,5 per cápita es un piso. Y a eso, como si todo esto fuera poco, usted le tiene que sumar las reformas estructurales. Argentina subió 70 puestos en términos de libertad económica. ¿Sabe lo que le van a decir, presidente? Acá yo sé que usted le van a decir,
Pero si Milei ya me está hablando que bajó los impuestos haciendo este equilibrio fiscal o planteando déficit cero, quiere decir que no me va a bajar más impuestos. ¿Cómo? Bueno. A ver, yo cuando fui al Congreso y expliqué la regla del déficit cero, expliqué que déficit cero significa que el superávit primario tiene que pagar los intereses. ¿Y el financiero? No, eso hace que el financiero sea cero, o sea, el déficit cero. Y dados los ingresos, usted paga, digamos, el gasto con los ingresos que tiene. Ahora, si a mí me suben los ingresos, Baja impuestos. claro, si el aumento es transitorio, no, porque si es transitorio no puedo bajar impuestos, pero si es permanente, sí bajo impuestos. Y hay algo que es muy interesante. Nosotros alcanzamos el equilibrio fiscal durante un año recesivo. Imagínese si empezamos a expandir. Que no tenga duda que en cuanto tengo posibilidades voy a poder bajar bajar. impuestos. Por ejemplo, las retenciones. Las retenciones las tengo en la mira y también tengo en la mira el impuesto a los débitos y créditos bancarios. El impuesto al turismo no, porque ahora lo volví a actualizar. Pero, Luis, sí, pero también saqué el impuesto país y era más de 1,5 puntos del PBI. Es decir, le devolvía además a la gente casi 15 puntos del PBI sacando el impuesto inflacionario. No es que no, o sea, pero es lo que yo digo, o sea, yo no puedo hacer las cosas instantáneas. Digo, ¿qué quieren? Digamos, si quieren, ¿qué quieren? Que baje todos los impuestos, ¿con qué lo financio? Está bien, espérame un segundito. No sé si soy claro. Sí, voy a ser un poco un colega, te conoce, Alejandro Fantino. Yo soy gran profesional y gran ser humano. Mejor ser humano. Un buen amigo. Dice, bueno, pero yo miro Latinoamérica. Es amigo, claramente. Claro. Ahora me doy cuenta. Yo miro Latinoamérica y digo, Latinoamérica, los autos más caros son los argentinos. Claramente. Entonces soy ahora me convierto en el CEO de una multinacional y le digo, presidente, me recibe acá, ¿me bajan los impuestos porque quiero vender autos más baratos? Es verdad que los autos argentinos son más caros porque son los que tienen la mayor carga fiscal. Y bájame los impuestos, presidente. Bueno, yo no tengo problema en bajar los impuestos. Que alguien me diga y me ayude a bajar el gasto público. Porque acá el problema que tiene que entender la Argentina es que si quiere determinados gasto público, usted cuando piensa, nosotros estamos pensando en una reforma impositiva. Ahora, ¿cómo se hace la reforma impositiva? Bueno, a ver qué cosas quiere la sociedad. Eso va a determinar un tamaño de gasto público. Bueno, lo tengo que financiar. Ya sabemos que el otro financiamiento no funciona, ¿no? O sea, no funciona darle a la maquinita. ¿Usted qué le va a pedir Tampoco... al CEO de la multinacional de automotriz que le diga qué parte del presupuesto quiere bajar a ver si está buena? Pero es que no solo al CEO de la multinacional. Yo quiero que todos los argentinos se involucren con el equilibrio fiscal. Entonces, cuando quieren un gasto, que sepan que lo tienen que pagar. Eso se llama impuestos y después entonces que no se quejen por los impuestos. Entonces, ¿queremos menos impuestos? Estoy dispuesto a bajar todos los que quieran. Que me digan de dónde bajo el gasto y yo encantado de la vida. Porque, digo, ya pasé la motosierra, lo bajé 30% en términos reales. Sí. Yo no tengo problema en seguir bajándolo. ¿Sabe? Le voy a decir algo. Discutamos, dice usted. Yo disfruto bajando el gasto público. Así que si me tienen una idea, yo la hago. Bueno, le digo, el otro día estuve comiendo en un restaurante de Palermo y éramos 4 personas sin vino. Me gasté $250, $300 o euros, más o menos. La Argentina está cara en dólares. Presidente, haga algo con esto. Es figurativo, es lo que quiero decir. A ver, yo puedo... Esa es... De fondo es la discusión si la moneda está apreciada o no. Desde mi punto de vista, o si está el tipo de cambio atrasado. Me falta lo de la ropa también, ¿eh? Bueno, otro caso, digamos, de cazadores del zoológico. Que el sector de textil. Exacto, así es que avanzaremos, es decir, en una agenda en la cual, digamos, empiecen a ponerse más competitivos. Claro. Pero que entre ropa y la hagan más barata, más por eso, digamos, y eventualmente ganen menos, bajen un poco la rentabilidad. Y que entiendan que... Y bueno, pero cuando usted bajó el riesgo país... Eso es adaptarse o morir, ¿no? Dice usted. Y claro, obvio. Si yo estoy bajando el riesgo país, el costo del capital es menor. Es decir, lo que a mí me demanda el costo
de pagar capital, por decirlo de alguna manera, que es el retorno, es menor. O sea, yo, digamos, o sea, estoy bajando el riesgo país y ¿cómo? O sea... Yo la tenía lo del riesgo país que bajó, la tenía aparte. Sí, pero sí, ojo con eso porque el dato de ayer... De menos de 600, sí. O sea, el dato de abajo de 600 está bien. Ojo que el dato de 400 y pico está, como no había mercado en Estados Unidos, está cotizando, está la cotización del bono con el cupón adentro. No tiene Entonces, volumen. hay que... Que nadie se enamore del de Hay que 400. esperar, digamos, lo que pasa Ok. hoy en el mercado. Pero bueno, estamos hablando del tipo de cambio, ¿no? Entonces, Bueno, por eso, el tipo de cambio, desde mi perspectiva, no está atrasado. bueno, eso quiero, para encuadrar la discusión y para que la entendamos, perdón, yo sé que usted la entiende, para que lo entienda toda la audiencia, en todo caso yo que soy el que menos entiende. Vamos a ponerlo así. Cavallo dijo, 20% está atrasado un 20%. Y usted no le respondió a Cavallo, le respondió a cosas como esta que quiero entender. Si comparamos la paridad actual con la paridad durante el gobierno de Cristina, no está atrasado. Si la comparamos contra el gobierno de Macri, no está atrasado. Si lo comparamos contra la tablita de Martínez Nadal, no está atrasado. Si lo comparamos con el fin de la convertibilidad en la Argentina, tampoco está atrasado. ¿Qué cuenta hace? A ver, voy a... ¿Es correcto lo que yo le...? En primer lugar, me parece una vergüenza la declaración de Cavallo. Opa. Digamos, y me sorprende, para mal, su juicio tan ligero y tan mal fundamentado técnicamente para hacer un disparo de estas características. En especial porque cuando él era ministro de Economía, cuando le hablaban del tipo de cambio, se ponía como loco. Y se ponía bastante violento, además. Eso pasó durante la convertibilidad, digamos. Sino que recuerden las cosas que hizo durante el 94-95, en el medio del contexto del efecto tequila y cómo se ponía y las cosas que decía. Entonces es interesante porque el equivalente de ese tipo de cambio que él defendía era de 700 pesos de hoy. O sea que era más bajo hasta... Claro. Y no solo que era de 700 pesos, Argentina no tenía equilibrio fiscal y nosotros sí tenemos equilibrio fiscal. Y esto es un tema, digamos, no menor. Por lo tanto, la declaración de Cavallo me parece desafortunada e incorrecta en términos técnicos. Y ahora, digamos, voy a dar mis explicaciones. ¿Por qué está mal el análisis que hacen los economistas? Que yo lo llamo econochantas de Mandrilandia. Los econochantas de Mandrilandia lo que usan es un indicador que se llama tipo de cambio real, que computan cómo se mueve el tipo de cambio nominal, la inflación internacional y la inflación local. Y toman fechas para hacerlo. ¡Ah! ¡Qué interesante lo que usted está diciendo! Claro, porque siempre empieza una fecha y termina en otra. Claro, entonces el punto es, ¿dónde hacen el corte? Qué casualidad que todos están muchos haciendo el corte, ¿saben dónde, Luis? ¿En dónde? En el año 2002. Justo en el año 2002, que cuando se salió de la convertibilidad, hubo un overshooting altísimo, ¿sí? Que fue básicamente, usted en el año 2002 llegó a tener el tipo de cambio real más alto de la historia argentina. Perdón, para que no me pierda, ¿que ponía el dólar como muy alto o muy bajo? Muy, muy alto. Muy alto. ¿Se acuerda cuando llegó a tocar casi los 4 pesos? Sí. Bueno, la contracara que era que usted tenía 57% de pobres, cayó la economía 11% en el año, pero en el segundo trimestre había caído 16%. Perdón, no quiero... Antes de la especificación asimétrica. Durante todo ese proceso. Ok. No solo eso... El dólar, el que puso dólar recibía dólares... Sí, la mentira esa de Duhalde, claro, No, exactamente. Pero al margen... Confiscación confiscación. Fue confiscación igual que el plan Bonex, que fue el que le limpió el terreno a Cavallo para hacer la convertibilidad. En cambio, nosotros respetamos el derecho de propiedad al limpiar los pases del Banco Central y hacer cero el déficit cuasi fiscal, ¿no? Esos 10 puntos de ajuste que muchos se niegan a mirar, porque claro, ¿cómo nos van a dar semejante reconocimiento de algo que no veyeron o no entendían? Entonces, el consenso de los economistas toma esa fecha determinada. Claro. Yo le digo consenso de algunos economistas, claro, entonces no le digo ni mandriles. Lo que usted está diciendo, entonces, es que está sesgando la muestra en un periodo donde Argentina
A ver, ¿qué es lo que pasa? Si usted va a invertir en un lugar y los gobernantes de ese lugar son un mamarrocho y que no respeta los derechos de propiedad, ¿usted va a querer invertir o No, rajar? rajar. Y bueno, eso es la Argentina, digamos, kirchnerista, digamos, de... Está bien, presidente, de lo pero que va del entonces, siglo XXI. si no leo mal, usted me está diciendo que el dólar no solamente está bien como está, sino que... No, yo lo que estoy diciendo es esto. Digo, porque quiero ir por partes, porque yo quiero demostrar por qué está mal lo que dicen los economistas, por qué está mal la herramienta que utilizan y cómo se tiene que mirar el tipo de cambio real y que se van a dar cuenta entonces que no hay atraso. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Usted está mirando una situación de extremada desconfianza. Por lo tanto, usted está sesgando la muestra. Entonces, la pregunta es, ¿y por qué, digamos, no tomo desde enero del 91? Ah, no, claro, porque el número me da mucho más bajo. Claro. Ah, y yo le hago una pregunta. En términos de respeto de derecho a propiedad, ¿usted cree que este gobierno se parece más al kirchnerismo, que era una máquina de usurpar, o a alguien que respeta los derechos a propiedad? No hubo ni plan Bonex ni... O sea, con lo cual nosotros somos mejores que lo que hubo durante la convertibilidad. más confiables. Exacto, respetamos Del más los principio. derechos de propiedad. Consecuentemente, usted, digamos, esta época se parece más a la época de la convertibilidad que a esto. Por lo tanto, digamos, el tipo de cambio de la convertibilidad en promedio debe ser cerca de 750 pesos. Pero yo escucho... Bueno, pero espere, sí. porque esto es una discusión. Digo, yo me quedo a hablar todo lo que sea necesario, Sí, pero sí, sí. hay discusiones que me parece que vale la pena darlas a fondo Muy y así, interesante, digamos, sí, sí. los econochantas mandriles de Mandrilandia, digo, que reciban una lección que no alcance toda la vaselina que anda dando vueltas en el mundo. Voy a ir a otro punto más, con lo cual, digamos, ¿a qué quiere decir esto? Que si yo corto la serie, depende de dónde la voy a cortar, y hay momentos de la historia que se parecen más y otros menos. Digo, entonces están cortando la serie en un momento de la historia que además no se parece. Punto uno. Punto dos. Supongamos que por alguna cuestión viene el creador, extiende su mano y le dice, Luis, acá le paso cuál es el tipo de cambio real de equilibrio. Eso no existe tampoco, ¿no? No, En ya el sabemos, mundo ni... bien, ya sabemos que no existe. Porque usted para conocer, por eso es irritante e insultante la estupidez que dijo Cavallo. Y voy a explicar por qué. Porque usted para conocer el tipo de cambio real de equilibrio, si usted está diciendo que está atrasado, quiere decir que usted conoce el tipo de cambio real de equilibrio. Si usted conoce el tipo de cambio real de equilibrio, usted tiene que saber estas cosas. Usted tendría que conocer las preferencias de todos los individuos de Argentina y del mundo, de hoy hasta la eternidad. Debería además conocer de todos ellos la tasa de preferencia intertemporal. Debería conocer la tecnología en todo el mundo, del presente hasta el futuro, hasta la eternidad. Con lo cual, usted tiene que adivinar el progreso tecnológico. Y siempre que el dólar no se mueva mucho, digamos. No, pero de vuelta. Yo, digamos, o sea, estoy diciendo que necesitaría usted saber para hacer ese cálculo. Y necesitaría saber las dotaciones de la economía. Que además las dotaciones con el tiempo cambian. ¿Qué quiere decir esto? Que usted para saber eso debería ser omnisciente, omnipresente y omnipotente. Usted debería ser Dios. Es decir, eso es lo que Hayek llamaba la pretensión del conocimiento o, que está volcado, la fatal arrogancia. Entonces, digo, que venga alguien y me traiga ese vector y que lo pueda calcular y intertemporalmente, y entonces, digamos, ok, yo digo, bueno, qué interesante. Pero no solo eso. No solo eso, con lo cual usted ya ve un segundo argumento que es imposible determinar ese número. Digo, seriamente. Digo, hacer un cachivache lo hace cualquiera. Ahora, en ese sentido, ahora supongamos que usted necesita conocer el tipo de cambio real. Y que de vuelta viene el creador y le dice, es este. Supongamos lo siguiente, no, es el de, no sé, por decir algo, el del año 2007, por decir algo, o podría ser el del 97 o el que usted quiere. La pregunta es, dado ese punto en el tiempo, ¿usted cree que las condiciones de oferta y de demanda de todos los bienes de la economía local y mundial, de acá hasta este periodo, son las mismas? Es una estupidez. Okay. ¿Qué quiere decir eso? Que esa metodología es una basura. Okay. Es decir, no sirve. Solo economistas mediocres, poco formados, ¿sí?, pueden adoptar esa metodología. Ahora voy a explicar yo por qué no hay atraso. Hay tres modelos para usted, digamos, o sea, genere atraso cambiario, así básicos.
Uno es el modelo del kirchnerismo. Déficit fiscal, Emisión. emisión monetaria, inflación para anclar la inflación, fijar el tipo de cambio, se empiezan a perder reserva, como se pierde reserva, se ponen controles de capitales. Y como ese proceso continúa, aparece la brecha. Entonces usted tendría que ver en un proceso de apreciación cambiaria, estilo kirchnerista, por eso me causa gracia que los kirchneristas hablen de apreciación cambiaria, tendría que ver pérdida de reservas, tendría que ver inflación creciente y tendría que ver, además, tendría que ver brecha creciente. ¿Usted qué observa en nuestro caso? Observa básicamente brecha decreciente, o sea, casi extinta, y no solo eso, sino que además en el medio ganamos 25.000 millones de dólares de reservas. Y además tenemos superávit fiscal, con lo cual Ese caso no es. no es ese caso. Gobierno de Macri. El caso 2 es el modelo de Macri. ¿Cómo funciona? Usted tiene déficit fiscal, déficit que Macri no corrigió ni siquiera la línea primaria, porque cuando llegó al equilibrio primario, no financiero, o sea, sin los intereses, que es el que cuenta, no el primario, en ese caso, además lo logró con licuación de partidas y tirándole y con libramiento sin pago, o sea, tirándose al gobierno siguiente. Digo, para que cuando hacen las críticas haya un poquito más de modestia y de autocrítica sincera. Digo, en especial la cuestión fiscal, porque eso no lo logró nadie en 123 años, lo logramos nosotros desde el primer mes de gestión. Pues le tengo que hablar de Macri, en otra vida. Bueno, no tengo problema hablar de Macri, porque sí. además tengo un afecto enorme. Ok. Independientemente de que las críticas puedan ser válidas o no, pero están dentro del debate, Ok. dentro de los códigos del debate. Gobierno de Macri, además pagando deuda. ¿Cómo era? Déficit fiscal. Endeudándose. Se endeudaba. Entonces usted traía los dólares y le caía el tipo de cambio. Entonces Perfecto. le apreciaba la moneda. En nuestro gobierno, obviamente, tenemos equilibrio fiscal, pero no solo, o sea, superávit primario, equilibrio fiscal, sino que además nosotros hemos cancelado 30.000 millones de dólares de deuda. Con lo cual, ese modelo no es. El otro modelo es el modelo a la Martínez Dios, Tablita. tablita, digamos, carry trade. ¿Qué es lo que hace usted? Genera déficit fiscal, lo financia con emisión monetaria o endeudamiento. Y para evitar que el tipo de cambio salte, usted, o que se le escapen los precios, esteriliza pesos, o sea, saca peso de la calle con deuda y sube la tasa de interés. En nuestro gobierno no solo de vuelta que hay equilibrio fiscal, sino que además nosotros asumimos con una tasa de interés del 235% y el 35%. Es decir, Está bien, pero entonces... No les dan los números. me explicó los 4 casos, los entendí Es más, puedo perfectamente. contarle lo del restaurante. Eso. Vamos por lo del restaurante. Entonces, ¿por qué está tan caro? Qué peligroso cuando Argentina está tan caro, mucho más caro que el mundo. Eso es mentira. Pero voy de Palermo. Sí, pero cuando usted va a Palermo, me salió... el equivalente no es ir a comer el McDonald's del sur de la Florida. No es el precio equivalente el que compara ahí. ¿Cuál sería el precio equivalente? Tendría que comparar geográficamente con un lugar ABC. Vaya a un buen lugar de Manhattan. New York, en Manhattan, y va a ver la diferencia. Si va a comprar lo mismo por $200. Vamos. No importa, digo, o sea, por eso. Cada sector tiene su respuesta. Por eso. Entonces, Y Brasil, pero ahora, bueno, parece que no está yendo. ¿Cómo es lo de está Brasil? bien. A ver, también podemos discutir. A ver, si devaluar fuera una... Hay que agarrar el aéreo, ¿no? Igual Si devaluar fuera una receta, Argentina tendría que ser potencia y sin embargo se destruyó. Lo cual no es el método. Ok. Pero dicho eso, le voy a hacer un caso, por ejemplo, le voy a hacer dos. Uno teórico, para ver por qué el sector no transable se vuelve caro, y otro le voy a hacer un caso empírico. En el caso teórico, usted tiene un modelo de transables y no transables. La competitividad viene dado por el precio relativo de los transables respecto a los no transables. ¿Qué diferencia Los transables? transables son los comercializables internacionalmente. Ejemplo, no sé, trigo, digamos, y lo no transable, la peluquería, el restaurante. Dicho esto, el precio de los transables es el tipo de cambio multiplicado por el precio internacional de los bienes transables. Y el precio de los no transables es el precio de los no transables local. ¿Qué es lo que ocurre? Supongamos lo siguiente, usted está en equilibrio. Ahora viene alguien, tira un exocet en el sector no transable de la economía. Le rompe la mitad de la oferta.
quiere decir que la oferta se contrae. Cuando la oferta se contrae, ¿qué pasa con los precios? Suben. Dada la demanda, los precios suben. En la lógica de este modelo, usted se le apreció el tipo de cambio. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo? En realidad, los no transables están caros, usted tiene que invertir ahí. ¿Para qué? Para recomponer la situación de oferta. Digo, es un resultado natural. Si usted en el medio le aparecen estos mandriles, econochantas, imbéciles que piden devaluación, lo que usted está rompiendo es La confianza. la asignación de recursos. Porque lo que le está marcando es que usted tiene que asignar recursos ahí. ¿Y usted por qué cree que lo hacen? ¿Porque apostaron y perdieron? Hay varios, hay muchos porque apostaron y perdieron. Entonces, ¿Apostaron de la suya? bueno, algunos economistas de hecho se timbiaron arriba de 1.500 y le fue muy mal. Ah. Eso es, ¿Sí? algunos... ¿Usted lo sabe? Sí, claro, obvio. Que hay economistas argentinos que les gusta este tipo de cosas y entonces después van a televisión y ponen, digamos, voz sepulcral diciendo que el tipo de cambio se tiene que ir por arriba porque, digamos, o sea, Están perdiendo. estaba timbiado, exacto. Digo, estaba comprado arriba de 1.500. Entonces, digo, con el 1.500, digamos, todo el diferencial se la llevaba toda. Como se fue abajo, perdió la del campeonato mundial. Digamos, es más caro que los burros. Los que no. Ese, digamos, después usted tiene otros que son unos sátrapas, unas sanguijuelas. Digamos, ese término lo usó Lilia hace unos días, es buenísimo, sanguijuela, chupasangre. Que, por ejemplo, viven del dinero de fundaciones internacionales. Entonces, esa gente, por ejemplo... Cobran en moneda fuerte. Claro. Entonces, ¿qué pasa? En el año 2002, cuando todos éramos miserables, esos tipos tenían una vida maravillosa. Esos tipos sueñan con volver a ese momento. Bueno, digamos, la contracara era que usted tenía a los argentinos destruidos por la pobreza. Bueno, ese no es nuestro modelo. Además, después usted tiene... Pero no tienen los argentinos que disfrutaron y disfrutamos de la paridad de la convertibilidad y sienten que en cualquier momento se viene Bueno, algo... pero ¿por qué se cayó la convertibilidad? ¿Por qué? Porque no tenía equilibrio fiscal. Porque el endeudamiento estaba volando y sin embargo nosotros, el endeudamiento estaba en 90 y pico % del PBI y cayó a 40 y pico. O sea que no tenemos que estar agarrados en cualquier momento bien... Mire el paralelo. Si tuviéramos problemas, digamos, el paralelo, digamos, sería un descontrol. Ok. Pero fíjese, porque esto es interesante. Después tiene otros economistas, que son los delincuentes que laburan para los que quieren romper los salarios de los argentinos. O sea, en lugar de competir, quieren destruir el salario de los argentinos. Y mantener la rentabilidad... estratosférica. Entonces tienen economistas que escriben para ellos. Entonces tienen informes, ¿sí? Digamos, donde promueven este tipo de cosas. Donde, es más, en algunos casos esos informes además lo escriben gente que está vinculado a estas fundaciones que gana dinero y que necesita que los argentinos seamos pobres para que ellos sean magnates. Yo más de uno me lo estoy mirando, estoy haciendo toda la... No importa, si quiere después le paso el listado de quiénes son. Pero no importa, o sea, digamos, somos pocos y nos conocemos, dice el dicho. Perfecto. Ahora, quiero ir para... Yo lo que digo es cuidado porque los econochantas... Está bien. No son